está viendo Hondurred, el canal de Honduras. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a nuestra cuarta emisión, nuestro cuarto domingo consecutivo del programa Salvador a las 7, que se transmite los domingos de 7 a 8 de la noche aquí en Hondurred y que también usted puede ver a través de la página www.hondurred.tv y además por la página www.salvadornasraya.com. Además, ya las tres emisiones anteriores del domingo 6, del domingo 13 y del domingo 20 se encuentran en la página del Partido Anticorrupción en YouTube. Esta noche vamos a hablar del empleo y estaremos recibiendo sus comunicaciones, y para eso saludamos esta noche a la señorita Hiroshka Elvir, que está pendiente de las redes sociales para recibir sus mensajes. Buenas noches. Buenas noches, Salvador. Buenas noches, amigas y amigos televidentes que nos ven a nivel nacional e internacional. Les invito a que envíen sus denuncias y comentarios a Twitter, a @salvadornasrala con una L, y también que nos escriban al correo electrónico salvadoralas7@gmail.com. En este momento está en el monitor de sus pantallas para que copien la página y se puedan contactar con nosotros. Salvador a las 7 lo vamos a poner en pantalla también. El correo electrónico al cual se pueden comunicar con nosotros, Salvador a las 7, 7 escrito con letra y hay 2 S consecutivas. Bueno, esta semana algo que me llamó la atención fue que una organización que se llama FEMIPE, que agrupaba a 100.000 micro y pequeñas empresas, ha ido disminuyendo poco a poco, el monitor ha fallado, ha ido disminuyendo poco a poco y en vez de 100.000, solamente son 60.000 las que iban quedando, y finalmente decidieron cerrar, porque en los últimos días se retiraron 12.000 micro y pequeñas empresas. ¿Por qué se retiraron? Porque no pueden ya pagar la aportación para pertenecer a esta federación de micros y pequeñas empresas. Están cerrando la mayor parte de las micro y pequeñas empresas en el país. La micro y la pequeña empresa son el mayor generador de empleo. Este programa de hoy pretende hablar del empleo, porque lo que necesitamos para vivir bien es tener empleo. ¿Por qué están cerrando las micro y pequeñas empresas? Por varias razones, entre ellas la tasa de seguridad. Esa tasa de seguridad que te cobran cada vez que vas al banco para hacer una transacción. También por el incremento que se produjo el año pasado del impuesto sobre ventas, que pasó del 12% al 15%. Otra cosa que ha hecho cerrar las micro y pequeñas empresas ha sido el impuesto de guerra, obligado por la inseguridad reinante. Entonces, estas tres cosas y otra que también perjudica a las empresas que también son pequeñas, pero que llegan a vender producto del tipo de cosa que venden, llegan a vender más de 10 millones de lempiras al año. Vender más de 10 millones de lempiras al año para alguien que trae un producto y lo distribuye, como puede ser quien vende refrescos, no es algo de una empresa grande, pero les obligan a pagar por adelantado el impuesto sobre la renta a través del famoso 1.5%,
que no es otra cosa que un impuesto sobre la renta que se paga por adelantado. Y al pagarlo por adelantado, el micro y pequeño empresario no dispone de recursos para poder invertir y poder producirte empleo a ti. Eso como introducción de lo que voy a hablar hoy, y que voy a poner un primer cuadro para mostrarte las etapas de la vida de una persona. Y voy a empezar a hablar de cuando uno tiene de 0 a 4 años, desde que uno nace hasta que tiene 4 años. Un gran problema que tiene Honduras ahí es la mortalidad infantil. En este momento, en Honduras, la mortalidad infantil anda en el 22%. Esto significa que cuando una persona nace en Honduras, de cada 4 personas que nacen, hay una que o se muere antes de nacer o muere durante sus primeros días de vida. Una de cada 4. La meta a la que deberíamos aspirar es lo que tiene Costa Rica, que en lugar de tener un 25%, tiene un 8%. Para eso hay que mejorar las atenciones en maternidad y las atenciones en lactancia. Entonces, esa primera parte de la vida es fundamental. Vamos al segundo cuadro, a la infancia. Cuando uno tiene entre 4 y 12 años, la cobertura de educación primaria que existe en Honduras es de un 89%. Esto debería ser una obligación que fuera de un 100%. Estamos prácticamente con una escuela de pobres. Una escuela de pobres. Porque prácticamente hay 250,000 personas que tienen entre 4 y 12 años. 250,000 personas que se van sumando que no tienen acceso a la educación primaria. Al no tener acceso a la educación primaria, son pobres en potencia que se van a ir transmitiendo y creciendo como pobres. Esa es la escuela de la pobreza. Por eso en Honduras debemos aspirar a que todo el mundo que nace tenga acceso a la educación primaria. Vamos al cuadro nuevamente para ver la otra etapa de la vida, que es la juventud. La juventud, los jóvenes que no estudian ni trabajan. La meta debería ser que todo el mundo que sea joven entre 13 y 25 años o estudie o trabaja. Pero en Honduras, casi el 30%, un 27% de la gente entre 13 y 25 años ni trabaja ni estudia. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que 500,000 de personas en Honduras entre 13 y 25 años ni estudian ni trabajan. Esa es una estadística mortal. Quiero, antes de continuar dándoles estadísticas, decirles que estas estadísticas no son inventadas por mí. Las he obtenido del Banco Central, de la revista Forbes, del Instituto Nacional de Estadística y de las instituciones internacionales como la CEPAL, que sacan datos de la realidad que tiene nuestro país. Entonces, una meta es que estos 500,000 jóvenes, muchos de los cuales me están viendo en este momento, o estudien o trabajen. Eso es importante. El siguiente cuadro nos va a mostrar los ciudadanos activos. La población económicamente activa en Honduras es de un 36%, la gente que tiene entre 25 y 60 años de edad. En este momento, de esa gente, hay un subempleo terrible, un subempleo de un 43%. Está bien que haya un subempleo, pero la meta para un subempleo debe andar en un 10% y no en un 43%, que significa que en este momento 1,5 millones de personas está subempleada. O sea que trabaja en horarios raros, trabaja en lugares raros y porque lo contratan para trabajar un pedacito del día, pero o lo llaman por teléfono, venga que lo ocupamos. Eso es el subempleo. Y finalmente veamos la parte de la vejez. Honduras es un privilegiado en su población de vejez. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida al nacer en Honduras, lo real es que la gente llega a vivir hasta 71 años y la meta sería que vivieran 80 años. Pero lo bueno para Honduras es que es muy poca la población vieja que tiene. Apenas un 4% del 8,5 millones de habitantes son población mayor de 60 años. En cambio, en Europa, en mismo Estados Unidos, usted mira que son cantidades enormes de gente mayor. Señoras y señores, jóvenes que me están viendo, ustedes son los que predominan en Honduras. O sea, ustedes son la mayoría.
Para ustedes estamos trabajando. Necesitamos que ustedes tengan conciencia que todo lo que se haga en este momento es para ustedes. Trabajar para los que no están estudiando la primaria, trabajar para los que no estudian ni trabajan teniendo edad para estudiar o trabajar, y para que en vez de estar subempleado tengas un empleo digno de tiempo completo o por lo menos un empleo de medio tiempo con las seguridades laborables que da el país. Tenemos algunas comunicaciones ya de nuestros televidentes que nos están viendo. El 60% de la gente de Honduras, o sea, 6 de cada 10 personas en Honduras tienen menos de 25 años. Eso es fantástico para un país, pero a esa gente hay que crearle las oportunidades para que estudie, porque si estudia, consigue trabajo, pero no cualquier estudio, hay que prepararlo en las carreras que le sirven. No es de preparar peritos mercantiles, como se sigue preparando, ni bachilleres. Se trata de especializar gente en refrigeración, fontanería, electricidad, que aprendan inglés, que aprendan carpintería, fontanería, los trabajos en los cuales usted puede inmediatamente encontrar trabajo. ¿Me explico? En cambio, está lleno ya, la calle está lleno de bachilleres, de peritos mercantiles, incluso de universitarios. Honduras está preparando gente en química y farmacia, en microbiología, en otras carreras, pero no hay mercado para ellos y por lo tanto se está desperdiciando recursos muy valiosos. Vamos a ver otro cuadro a continuación donde les explico cuáles son los problemas que va produciendo, porque el número de desempleados en Honduras es cada vez más alto. Solo 3.5 millones son población económicamente activa y eso representa el 36% de la población. Aproximadamente hay 80.000 compatriotas que buscan cada año el sueño americano. ¿Por qué? Porque están en pobreza. ¿Cuál es el sueño americano? Irse a los Estados Unidos. Irse a los Estados Unidos porque allá sí pueden trabajar. Porque siendo pobres y al no poder estudiar y no poder trabajar, pues no les queda otra alternativa que irse del país. En todos los países existe gente a la que uno quiere emular. Cuando uno está niño, uno dice, yo quiero ser como ese. Los niños dicen, bueno, yo quiero ser como Messi, quiero ser como Cristiano. Pero otras personas dicen, me gustaría ser como el presidente de la República, o me gustaría ser como los diputados o como los ministros. Pero en Honduras, los presidentes, los diputados, los que han sido ministros, no todos, pero en general no son personas a las que uno pueda admirar. ¿Por qué? Porque el país está en una condición lamentable por culpa de la gente que nos ha gobernado. Entonces, algunas personas que no logran irse a los Estados Unidos no tienen para comer porque son pobres y su entorno es pobre. Se ven obligados a delinquir. No los estoy justificando, pero dicen, si el presidente roba, si los diputados roban, si los que me dirigen roban, ¿por qué no yo? No debe hacer eso el que quiere delinquir. Pero es una de las causas por las cuales muchos se ven obligados a delinquir. Si volvemos al cuadro, tenemos ahí el paso desde la pobreza a la delincuencia o el escape al exterior. La principal causa de los niveles de desempleo abierto y subempleo es el hecho que la economía de Honduras no crece lo necesario, lo que significa que no hay aumento de la producción. Más de 5 millones de personas en Honduras, más de 5 millones de personas en Honduras, somos 8,5 millones, más de 5 millones de personas en Honduras solo come una vez al día, un tiempo de comida. Se salta el desayuno, almuerza, de repente una bolsita con churros y un fresco y tal vez logra conseguir un par de tortillas en la noche. Un solo tiempo de comida para 5 millones de personas. Le digo algo, si no fuera por esa gente que se va al exterior, por los que le puse ahí, escapan al exterior. ¿Sabe cuánto producen los que escapan al exterior? Esos nos producen al país, los que escapan al exterior, nos producen 10 millones de dólares al día. Son esos 10 millones de dólares al día los que permiten mantener a nuestra nación. Fíjese que en promedio, eso significa que cada hondureño
que está afuera, de ese millón de hondureños que está afuera, está aportando al mes a Honduras $300. O sea que son $300 más o menos un salario mínimo. O sea que al país le ingresan, producto de las remesas, 1 millón de salarios mínimos al mes. Y es gracias a eso que la economía hondureña subsiste. Gracias a eso el dólar, que hoy vale 22.12, si no fuera por los 10 millones de dólares que se reciben en el país de parte de nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos, a quienes saludo porque sé que me están viendo por las páginas a través del internet, si no fuera por ellos, el dólar se cambiaría no a 22.12, sino que probablemente se cambiaría a 40 lempiras por un dólar. Gracias, hermanos que se encuentran allá. Por eso, los que dirigen el país no les importa que la gente se vaya, porque mientras más se vayan, más dinero le entra al país, y con ese dinero que le entra al país, el país se sostiene, porque no hay crecimiento económico. ¿Qué es lo que aumenta realmente aquí en Honduras? Lo que ha aumentado es el negocio de las telecomunicaciones, la telefonía celular, el negocio de la energía, pero eso no produce crecimiento para la gente. Veamos el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro van a ver ustedes que Honduras es el país con mayor pobreza en América Latina, con un 67.4%, o sea que casi 7 de 10 personas en Honduras son pobres. Nicaragua está cerca. En Nicaragua casi 6 de 10 personas son pobres. En Guatemala, parecido. Mire países cercanos que están mejor. México, por ejemplo, de cada 10 personas hay casi 4 que son pobres, y en Ecuador de cada 10 personas hay 3 que son pobres. El empleo está directamente relacionado con la generación del ingreso familiar. Honduras ocupa la posición número 1 como el país más pobre de América Latina. Para comenzar a salir de la pobreza se requiere de un crecimiento promedio anual de por lo menos 8% durante 7 años consecutivos, mientras en los últimos años Honduras solamente ha tenido un crecimiento económico de un 3%. Y lo peor de todo, crece en cosas que no significan mejor calidad de vida para la gente. Después les voy a decir cómo pretendo yo cambiar al país para mejorar todo esto, que nada más es la situación. Solo es la situación lo que en este momento les estoy diciendo para que ustedes miren cuáles son los errores que se están cometiendo. Vamos a ver otro cuadro en el cual les decía yo que la pobreza genera la delincuencia. Las ciudades más violentas del mundo: San Pedro Sula, Caracas en Venezuela, Acapulco en México, João Pessoa en Brasil y Tegucigalpa, entre las 5 ciudades más violentas del mundo. No porque nosotros seamos personas irascibles, no. El hambre. Yo veía ayer el partido Maratón Olimpia, la gente está desesperada porque no tiene para comer. La pobreza conduce a la violencia, el no poder salir del país, el no poder tener acceso al empleo para poder producir la comida, para poder tener alguna calidad de vida, para poder comer al menos un tiempo al día, hace que la gente se vuelva violenta, y por eso tenemos las ciudades violentas. Las ciudades violentas, San Pedro y Tegucigalpa, son la consecuencia de una situación generada por los gobernantes inescrupulosos que hemos tenido. Muchas personas, al no tener una fuente de ingreso, son más vulnerables para delinquir o incursionar en bandas criminales dedicadas al secuestro o al sicariato. Honduras posee 2 de las ciudades más violentas del mundo. Otros problemas que presenta Honduras: se menosprecia a la gente con experiencia. Una persona que tiene 35 años ya no puede trabajar. ¿Por qué? Si tiene una tremenda experiencia, más bien hay que aprovechar la experiencia de una persona de esa edad. El alto precio de los combustibles, que fue el tema de nuestro primer programa, también incide, porque las empresas, debido al alto precio del combustible, que mundialmente está bajo, pero no se le traslada a los consumidores en Honduras, muchas empresas, ahogadas por los impuestos, por el tazón y por toda la presión fiscal que se ejerce sobre las empresas, terminan cerrando porque no les conviene trabajar con un combustible alto. Es importante que sepan que
solamente 2 de cada 10 personas que se gradúan en la universidad, mire eso, solo 2 de cada 10 personas que se gradúan en Honduras en la universidad consiguen trabajo. Es terrible eso. Y no solamente se van de Honduras personas pobres, hay mucho talento que se va de Honduras. De estos que se gradúan en la universidad, al no conseguir trabajo en Honduras, se van para otros países. ¿Qué dicen las redes sociales, Irosca? Ya tenemos contacto con nuestros televidentes. David nos dice: Salvador, una salud preventiva es raro y contado el adulto mayor que tenga una dentadura completa, plan 60-20, es decir, 60 años con 20 dientes mínimo. La salud en el sistema hondureño está secuestrada. Las personas que están enfermas al menos gastan el 50% de sus ingresos en medicamentos. Otra persona nos dice, Marlon Rodríguez, sufrí la espera, mucho tiempo perdido con la cadena. Kiyomi nos dice, mejor me voy a ver el programa de Salvador. Walter Ibrián Díaz nos dice, buenas noches, ingeniero, me gustaría que pensara a formar bases en todos los municipios porque donde yo vivo no hay nadie. En este momento estamos trabajando como Partido Anticorrupción en los que son Mi Comunidad PAC. Ya pronto estaremos también en Tu Comunidad, Ibrián. Sí, estamos en este momento, les quiero decir, sobre todas estas cosas que ustedes, que les estoy exponiendo, nosotros ya estamos trabajando. O sea, de hecho, a través de los asesores que tenemos, hemos podido, si ustedes observan los programas anteriores, si no los han visto, los pueden encontrar en YouTube. Nosotros estamos trabajando sobre todos estos problemas para encontrarles una solución. O sea, no solamente te estoy exponiendo a la situación, sino que en base a esa situación estamos trabajando en cómo mejorarlo para que en el futuro podamos tener la solución que les voy a adelantar un poco en la recta final del programa. Las bases en el caso del Partido Anticorrupción, estamos trabajando, probablemente no hemos llegado donde está este señor, pero poco a poco iremos llegando y usted se irá enterando a través de este programa de cómo se está trabajando para poderse incorporar. Otras cosas que les quiero mencionar, ¿por qué hay inseguridad? ¿Por qué se produce la inseguridad y los impuestos? Bueno, una cosa que ha hecho increíble, Nicaragua es teóricamente un país socialista, pero hay menos inseguridad y hay menos impuestos que en Honduras. Allá no hay tazón, allá no está el 1.5% adelantado que tienen que pagar las empresas como impuestos sobre la renta en base a las ventas brutas. Entonces muchas empresas se están yendo para Nicaragua o para El Salvador. ¿Qué pasa si una empresa se va para Nicaragua? Bueno, si cierra una empresa en Honduras, como están cerrando tantas micro y pequeñas empresas y se van en empresas grandes, entonces hay menos empleo. O sea, yo no me preocupo tanto porque tal o cual persona cierra su empresa. El problema es que cuando la cierra ya no genera empleo. Esa es la dificultad. El otro problema, dice, queremos apoyar el turismo. Pero, ¿cómo se va a apoyar el turismo si en este momento en Honduras entera, en las ciudades turísticas, en Tegucigalpa, donde sea, en este momento hay horarios controlados en los cuales no se puede vender bebida alcohólica ni otras cosas que son fundamentales para desarrollar el turismo? De los 9 millones de hondureños, la mayor parte de la gente es pobre. Usted quiere ir a un hospital y resulta que en el hospital no hay enfermeras. Pero hay enfermeras que no tienen trabajo. O sea, hay enfermeras que no encuentran trabajo, pero usted va a un hospital y no hay enfermeras. Qué raro, ¿no? Porque para poder conseguir trabajo hay que ser amigas del hombre o hay que hacerle favores sexuales al jefe, que eso pasa en la mayoría de las oficinas públicas de Honduras. Eso se tiene que terminar. Eso es corrupción. La corrupción es el principal problema. Por eso lo tenemos que erradicar. Hay que erradicar la corrupción y la impunidad. Por eso el PAC presentó en el Congreso de la República el día miércoles un proyecto para que se instale en Honduras la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICI. Usted dirá, pero si ese tema ya se agotó. No, se agotó el plebiscito para la CICI, pero la iniciativa de ley para que se instale, para que ustedes sepan, fue presentada el miércoles anterior en el seno del Congreso de la República y vamos a ver si duerme el sueño de los justos, como la ley electoral, de la cual también pienso hablarles más adelante en el programa. También les quiero decir, como hay poco empleo en Honduras, la gente se siente como estresada, hay un estrés perro.
Porque la gente dice, el jefe le dice, mira, o trabajás, viejo, yo te voy a pagar 4 horas. Trabajame las 8 horas y si no te despido. Mira que en la puerta hay un montón que quieren trabajar a cambio del pago de 4 horas y me trabajas las 8 horas. O sea, la gente está estresada, la gente no está con calidad de vida para poder trabajar. El hecho de que no haya empleo en Honduras es algo terrible. Tenemos más mensajes con Iroska Elvir. Mario Roberto Perdomo nos dice, ingeniero, buenas noches, lo que usted dice es cierto, pero tenemos unos remedios de presidente que está preocupado por tonterías. Mira, otra cosa, la familia presidencial se metió en un negocio por lo que se ha denunciado en algunos canales de televisión, se metió en un negocio para reemplazar a los cocineros y a toda la gente que hacía la comida para las cárceles, ahora se vendrá del extranjero. Eso es un abuso. Continúe. Josué Nelson nos dice, necesitamos organizar bases PAC en los diferentes estados aquí en Estados Unidos. Somos miles de hondureños que apoyamos al ingeniero. Carlos Martínez nos dice, en vez de estar viendo un canal, Sociedad Hondureña, siéntase a ver y escuchar a Salvador Nasralla. Antonio Montes nos dice, ingeniero, factura de prueba del cobro en dólares. Aquí nos muestran una imagen de lo que se está cobrando en dólares en telefonía, ingeniero. Bien. Vamos a ir a una pequeña pausa para seguir platicando y mostrarles otros cuadros de la situación y, por supuesto, proponerles lo que nosotros pensamos y estamos absolutamente seguros en base a estudios científicos que resolvería el problema para que tú tengas trabajo. Porque si tú tienes trabajo, si tú tienes empleo, tú comes. Ya venimos. Para que participes en la campaña Dona un Like, para apoyar a los niños y niñas de Honduras. En este momento, Plan Internacional Honduras está en el lugar número 39. Queremos que llegue al primer lugar. Pasa la información a tus amistades para que tengamos la posibilidad de llegar al primer lugar y venga ayuda para Honduras. No te cuesta dinero, solamente tenés que darle like en la dirección que aparece aquí en pantalla. Vamos, da un like. Honduras en la posición número 1.
Ya. Estamos nuevamente con ustedes en Salvador a las 7. Se emite este programa todos los domingos por Hondurred. Lo puede ver también en www.hondurred.tv. También lo puede ver en YouTube. Están las ediciones anteriores en YouTube y en la página salvadornasraya.com. Estoy haciendo una pequeña exposición de lo que sucede en el país. Otro asunto que tiene la gente muriéndose de hambre es que el empleo informal ha sido atacado. A ese que vendía frutas o que vendía algunas cosas a los supermercados o a los mercaditos, ahora los mercaditos o los supermercados ya no le compran porque dice, ¿me puedes dar una factura? No, no te puedo dar una factura. Ah, entonces no te compro. Entonces eso ha generado también, o sea, no es que a esa gente se le debe permitir libertades, pero el paso desde la economía informal a la economía formal, que no es otra cosa, entre el que nunca dio factura y el que tiene que empezar a dar factura, no puede ser de un día para otro, sino que tiene que ser en forma gradual, en la que se identifica al que vende y al principio se le obliga a pagar un impuesto, que puede ser un impuesto aproximado, y probablemente lo paga. Y después se va trasladando hasta llegar a la factura. Se ha hecho muy bruscamente y eso ha aumentado el desempleo. La construcción es un gran generador de empleo. ¿Saben cuánto ha disminuido la construcción? Ha disminuido en un 15% en el último año. Entonces la gente que trabajaba en construcción, que es algo donde no se necesita mucha especialización, también está en la calle y por eso tenemos tantos compatriotas en Estados Unidos que han emigrado a trabajar en la construcción. Otro punto, ¿qué es lo que ha crecido? Bueno, estos son los rubros que generan empleo, digamos. No está mal, póngalo. Los rubros que generan empleo en Honduras. La agricultura genera en un 38% del empleo en Honduras es en agricultura. Entonces hay que enfocarse en darle apoyo. El comercio es un 22%. Los servicios constituyen un 14% y la industria manufacturera constituye un 13%. Esos son los principales rubros que generan empleo en Honduras. Ahora, comercio y servicios crecen gracias a las remesas. Comercio y servicios crecen gracias a las remesas, pero crecen bastante menos de lo que deberían crecer. Mucho menos de lo que deberían crecer el comercio y los servicios, por los problemas que he expuesto anteriormente. La implementación del 1.5% de impuesto adelantado sobre la renta en base a las ventas brutas, que es un impuesto confiscatorio, disminuye la cantidad que pueden las empresas invertir. ¿Usted sabe por qué se metió el 1.5%? Remitámonos a los orígenes. El gobierno descubrió que en Honduras había 18 empresas gigantescas, muy famosas, se anuncian por la televisión, nunca pagaron impuesto, todos los años declaran pérdidas. Entonces, por temor a estas empresas grandes que normalmente le aportan al Partido Nacional para su campaña política, para no castigarlas a ellas, pusieron una ley general del 1.5% y castigan a todas las empresas, incluyendo a las pequeñas, a las medianas y a las empresas que no tienen nada que ver con declarar pérdidas todos los años. Esa es la realidad. Y a raíz de ese 1.5% hay miles de empresas en Honduras que han debido cerrar. ¿Le parece justo? A mí me parece injusto. La otra cosa, la carga tributaria para una empresa en Honduras, una empresa que quiere trabajar en Honduras, la carga tributaria es de un 18%, mientras en otros países la carga tributaria anda en un 11%. Entonces, si usted puede instalar una empresa en Honduras y le cuesta más caro instalarla en Honduras que instalarla en Nicaragua, ¿dónde la instala? Obviamente en el país donde tenga una carga tributaria menor. Si se instala en Nicaragua, se generan empleos para Nicaragua. Si se instala en Honduras, se generan empleos para Honduras. O sea, en Guatemala, por ejemplo, es un 11%. Entonces, hay que corregir estos problemas porque actualmente el gobierno trata de corregir el problema económico buscando más ingresos, estrangulando al que le produce ingresos, que es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Y no debe ser así, debe ser con la creación de oportunidades de empleo. La señorita nos va a dar más mensajes. Johnny Martínez nos dice, ingeniero, tiene razón, ahora no se encuentra un trabajo que le paguen según su experiencia, ya que no hay otro que acepta lo que sea.
Luz Barrientos nos dice, soy una fiel seguidora de la ideología del ingeniero. Deseo de todo corazón que se instale la Sisi fuera miserables corruptos. Roque Cepeda nos dice, estoy totalmente de acuerdo, la educación es la base para sacar adelante el país. La otra cosa que les quiero mencionar, otros problemas que tiene la gente en Honduras para instalar su empresa. Y hablo de instalar empresa porque si se instalan empresas se genera empleo. Hay una burocracia perra, hay una tramitología tremenda. Hay que darle coima, hay que darle comisión a las personas. Hay trabas fiscales que les acabo de mencionar. Y aparte hay inseguridad y está el impuesto de guerra. Y esto atrasa la creación de empresas. Entonces, el gobierno trata de mejorar la economía, las medidas que se han tomado, trata de mejorar la economía teniendo ingresos, más ingresos. Y sin embargo están gastando el dinero a manos llenas. El gobierno gasta el dinero a manos llenas. 6 millones de lempiras en publicidad al día, es mucho dinero, más lo que se gasta en seguridad para las diferentes autoridades del país, es mucho dinero. Ok, veamos el siguiente cuadro, les voy a mostrar el siguiente cuadro donde ustedes podrán quedar un poco más ilustrados con otra situación que tiene el país. Pero parece que tienes otros mensajes, ¿sí, Oscar? Así es, Rubén nos dice, esta es la carretera de Pula-Panzac, uno de los destinos turísticos de Honduras, y así nos tienen. Para desarrollar el turismo, desarrollar el comercio, es necesario invertir en infraestructura. Además, Cano nos dice, queremos la Sisi y a todos los políticos que tomaron el dinero del pueblo a la cárcel, no a batallones, y nos pone una imagen que dice, no se hagan pendejos, no necesitamos tantas reformas, lo único que necesitamos es que dejen de robar. Es la realidad. O sea, no es tanto de ideologías en Honduras. Lo que hay que dejar de robar. Y le cuento algo entre paréntesis antes de continuar. Quiero hacer un llamado en este momento al Partido Liberal de Honduras. Leí el otro día que se presentó en el Congreso de la República una moción del Partido Liberal para que la actual tarjeta de identidad, le voy a mostrar la mía, la tarjeta de identidad de Honduras sea extendida como válida. Yo la saqué en 1994. Mi identidad tiene 21 años de edad. ¿Quiere ver cómo era yo hace 21 años? Así era, miren. Esta era la cara de papo que tenía. Esta identidad, que fue con la que sigue votando la gente, siempre el embajador de Estados Unidos me bromea de que en Honduras hay 14 millones de identidades y solamente hay 5 millones. Mira, esta es mi identidad. Bueno, el Partido Liberal presentó el jueves pasado una moción para que se vote con esta identidad en las próximas elecciones. Señores del Partido Liberal, ustedes no pueden apañar el fraude. Ya hubo fraude con esta tarjeta de identidad durante las últimas elecciones. ¿Sabe cuánto hace que extendieron esta identidad por primera vez? Hace 10 años, en el 2005 la extendieron. En el 2009 la volvieron a extender. En el 2013 la volvieron a extender. Y ahora el Partido Liberal quiere que se vuelva a extender. Es una injusticia. Porque automáticamente, si se extiende la vigencia de esta tarjeta de identidad, automáticamente matan el voto electrónico. El voto electrónico precisa de una nueva identidad con datos biométricos para que solamente puedas votar una vez. Partido Liberal, te pregunto, Partido Liberal, y no a la gente del Partido Liberal, pero a los que dirigen el Partido Liberal, a los grandes diputados, a los que manejan las diferentes corrientes del Partido Liberal, porque yo sé que el pueblo liberal es un pueblo noble y gente querida, que poco a poco se ha salido del partido. Yo te pregunto, liberal, ¿son instrucciones del Partido Nacional eso de renovar o es una idea tuya? Invito al programa, si quiere para el próximo domingo, a alguien del Partido Liberal para que nos explique acá en vivo al pueblo por qué están pidiendo que se extienda esta tarjeta de identidad que no está vigente y que no tiene datos de seguridad para evitar el fraude. ¿Por qué lo están haciendo? Si ustedes me lo explican, el pueblo lo sabrá entender. Yo no tengo la capacidad para entender eso que me parece una medida para apoyar el fraude. Con esa identidad continuará el fraude. Oiga, si el candidato liberal Mauricio Villeda, al igual que tu servidor, firmamos un acuerdo de garantías mínimas, donde lo primero que haría el 27 de enero de 2014 el candidato ganador sería promover una nueva tarjeta de identidad, un nuevo censo electoral, una nueva tarjeta de identidad y una nueva ley electoral. Y hago un llamado a la Comisión Electoral del Congreso de la República.
señor Saavedra, que es una persona que cada vez que lo veo es muy respetuoso y se mira una persona muy decente. Señor Saavedra, usted es el presidente de la Comisión Electoral. ¿Tiene órdenes superiores para no darle curso a la Comisión Electoral para la nueva ley electoral? Necesitamos la nueva ley electoral. Llevan 2 años en el Congreso de la República y todavía no hacen nada con la nueva ley electoral, no hacen nada con el nuevo censo, no hacen nada con una nueva identidad. Fue un compromiso de los candidatos, de Villeda, de Nasralla, de Hernández, de todos. ¿Por qué no lo hacen? Es un irrespeto al pueblo cuando uno firma documentos en presencia de la Embajada Americana, en presencia de la ONU, en presencia de la OEA, en presencia de todos y no hacen absolutamente nada. No puede ser, hombre. Tenemos que ser un país confiable. Lo primero que necesita Honduras es ser respetado por la ONU, por la OEA, por la Unión Europea, por la Embajada Americana. Toda esa gente pone una cara muy conspicua, pero en el fondo dicen, ¿y este ladrón que me está hablando? Honduras necesita gobernantes que tengan credibilidad, así como tú, cuando vas a hacer negocios con alguien, haces negocios solamente si esa persona tiene credibilidad. Tú no le vas a confiar un negocio a una persona en la cual tú no tienes confianza. Eso pasa con Honduras. A los gobernantes hondureños los respetan porque el protocolo internacional dice que hay que respetarlos, pero no les confían. Porque saben que al menor descuido se da vuelta y le saca la cartera el hondureño. ¿Me explico? Honduras necesita tener imagen internacional de personas decentes. Y tú, joven, menor de 25 años, que constituyes el 60%, 6 de cada 10 catrachos tienen menos de 25 años. Contigo queremos trabajar, a ti te queremos educar, a ti te queremos dar las oportunidades de empleo para que puedas sacar el país adelante. De lo contrario, con los mismos, como decía Einstein, si sigues con los mismos y las mismas costumbres, obtendrás los mismos resultados de siempre. Por lo tanto, tenemos que quitar todo lo que ha pasado para tener una nueva generación de personas honestas. Mire, y otra cosa, ya de repente vienen el otro domingo y me van a decir es que el voto electrónico es muy caro. Mire, ¿usted sabe cuánto se gasta en mandar a hacer los millones y millones de papeletas full color con las fotillos de todos los candidatos? Para diputado, para alcalde, para presidente se gastan millones, millones y después todas esas papeletas se botan. Ahí las tenían, no hallaban qué hacer, creo que las iban a quemar. Siempre es un problema porque después tienen que pagar para mandarlas a quemar. Las papeletas. El voto electrónico cuesta lo mismo que cuestan las papeletas. ¿Sabía eso usted? La tecnología para el voto electrónico y las computadoras que hay que tener, todo eso cuesta lo mismo que mandar a imprimir un montón de papel. El problema es que con el voto electrónico no se puede robar, no se puede manipular el resultado. Y los que han dirigido Honduras no quieren que se refleje en el resultado lo que el pueblo quiere, sino que quieren imponer a un gobernante que siga robando y que le permita a los políticos también robar. ¿Me explico? Ojalá ser claro. Tenemos más mensajes con la señorita Elvir. Con respecto al problema grave de desempleo que vivimos en el país, Mauricio Núñez nos dice: cierto, soy un pequeño contratista y hay muchas empresas grandes que me dejaron de dar contratos por no tener la nueva factura. Y pues igual muchos muchachos que trabajaban conmigo se quedaron sin trabajo. Gardenia nos dice: ingeniero, lo que usted dice es la verdad, porque los impuestos que nos cobran a nosotros los pobres son exagerados. De hecho, Honduras es uno de los países que pagan más impuestos de Centroamérica. Le voy a decir otra cosa. Usted ha oído que, me acuerdo cuando lo de elevar a rango constitucional la policía militar, yo estoy de acuerdo con la policía militar, pero en determinado momento dijeron, ok, vamos a un plebiscito para ver si la gente quiere que se eleve a rango constitucional la policía militar. Y después dijeron, ¿cuánto cuesta el plebiscito? 800 millones de lempiras. Con el sistema electoral del voto electrónico que propongo, y propone la gente que me rodea, porque yo no estoy solo en esto, tengo un gran grupo de gente que me está asesorando. Con ese sistema, el día que se quiere un plebiscito, no cuesta nada porque ya el equipo está. O sea, a diferencia de las papeletas con las fotillos, que solo sirve para la elección del 2017 o solo sirvió para la elección del 2013, el sistema de voto electrónico se puede utilizar cuando lo quiera el gobierno, que se quiere ir a un plebiscito. Ahí nomás están, no hay que hacer una inversión.
porque ahí está el equipo computacional para poderlo hacer. Se quiere ir a un referéndum revocatorio, ahí nomás está. ¿Qué plebiscito para esto? Ahí vamos. Que se quiere someter a alguien a juicio político y quieren la opinión del pueblo a ver si quiere que vaya a juicio político contra el presidente o contra quien sea. No cuesta nada o la inversión es mínima. ¿Me explico? Entonces eso es lo que quiero que vean. O sea, vean claro, la inversión es la misma entre cosas que van a ser despreciables y que son fraudulentas, como son las papeletas a colores y el equipo electrónico para poderlo hacer electrónicamente. Por lo tanto, hay trampa, hay gato encerrado. Ya me estoy acercando, vamos al siguiente cuadro, por favor. El siguiente cuadro. ¿Cuáles son los obstáculos para que la gente invierta? ¿Por qué me preocupa la inversión? Porque la inversión genera empleo. El principal problema para invertir en Honduras es la corrupción. La corrupción en Honduras es enorme. Ese es el principal obstáculo para la inversión en nuestro país. Después el financiamiento. ¿Por qué? Porque en Honduras no le dan financiamiento al pequeño, sino que solamente le dan financiamiento al grande. Incluso hay gente que me dice, mire, yo quise poner mi terreno que vale 1 millón de lempiras y no me quisieron prestar 100.000. O sea, quiere poner un terreno que vale 1 millón, hipotecarlo para que le presten 100.000 y no lo dejan. La inseguridad ciudadana es otro problema del cual ya hablamos, que es obstáculo para invertir en Honduras. La tremenda burocracia es otro de los problemas que hay en el país. Entonces, con todos esos problemas, muchas empresas se ven obligadas a despedir empleados permanentes y mejor instalarse en otros países. Se necesitan reglas claras para la inversión. En Honduras a cada rato cambian las leyes a través del Poder Judicial. Bueno, hasta se está permitiendo la reelección. Eso hace que el país esté hundido. ¿Qué proponemos en Salvador a las 7? Esta es la parte que le voy a decir y si la puede grabar, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que debería hacerse en Honduras para mejorar los actuales sistemas y toda esta situación que actualmente tiene el país? Lo que se tiene que hacer en Honduras, vamos a poner un primer cuadro donde aparecen las cosas básicas sobre las cuales tiene que trabajar el país. La inversión nacional y extranjera. Se las voy a leer primero y después se las voy a desglosar. La educación, invertir en turismo y desarrollo, invertir en seguridad, incentivar el trabajo en el interior, incentivo para inversionistas y crédito barato a las MIPYMES. Miren, mientras más corrupto es un país, más violencia hay. Los países menos violentos de Honduras son aquellos en los que hay, los países con menos violencia son aquellos en los que no hay corrupción. Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Singapur, Hong Kong. O sea que hay una relación proporcional entre la corrupción y la violencia. Ingeniero. Y ¿Sí? también los países más productivos son los menos corruptos. O sea, Exacto. los que generan más empleo son menos corruptos. Correcto, Singapur, Hong Kong, esos países son países que, como no son corruptos, tienen una mejor productividad. Mientras más pobreza, más violencia. Y se puede ver en esos índices. Vamos a ver un poquito sobre la inversión nacional y extranjera. En la inversión nacional, yo proponía en 2013 una inversión mixta, en la cual hubiera inversiones del gobierno con las alcaldías o inversiones del gobierno con los patronatos para hacer un puente, para hacer una callecita, son cosas que sirven. En producción agrícola, ganadera, en producción agroindustrial, sistemas de riego, que haya reglas claras para la inversión en estos rubros y estímulo para los inversionistas. Por ejemplo, si hay un inversionista que quiere venir a poner una empresa en Honduras y me va a generar 1000 empleos, tengo que darle algún tipo de incentivo porque me va a poner a trabajar a 1000 personas. ¿Y qué tipo de incentivo le puedo dar? Le puedo vender la energía más barata. Me dice, mira, en Nicaragua la energía me cuesta tanto y en Honduras me cuesta más cara. Ok, te voy a dar, porque me vas a generar 1000 empleos, o sea, le vas a dar trabajo a 1000 hondureños, te voy a dar la energía al mismo precio que te lo da Nicaragua. Eso es una manera de incentivar. Son formas de incentivar la inversión
extranjera, pero también se puede incentivar la inversión nacional. Por ejemplo, si viene y me quiere instalar una empresa en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, yo le digo, instalame esa misma empresa en el interior del país. Le tengo que dar un incentivo por instalarla en el interior del país. ¿Por qué? Porque al darle trabajo a gente en el interior del país, evito que la gente del interior del país emigre a las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro, que tienen una explosión demográfica, o sea, tienen demasiada gente y es muy difícil que encuentren trabajo en estas ciudades. Pero ábrame centros de trabajo en el lugar, en el interior del país. Otra cosa, simplificación de los trámites para la apertura de empresas, apoyo al emprendedurismo con préstamos a bajas tasas de interés para proyectos de microempresarios, proyectos agrícolas, proyectos de manufactura, etcétera. Y otra cosa, hay que incentivar en Honduras la producción de productos terminados. Honduras prácticamente lo que exporta son materias primas. Honduras, en vez de exportar en vez de exportar madera para hacer lápices y en vez de exportar grafito, debe exportar el lápiz. Entonces, venga una empresa y haga los lápices en Honduras. Y con eso el producto terminado tiene más ganancia. Si usted exporta el mineral en bruto, usted tiene menos ganancias que si usted exporta el mineral trabajado. Esas son reglas básicas que los que están estudiando las saben. Esas son cosas que les recomiendo hacer. En educación, ¿cuáles son mis recomendaciones en educación? Que es otro punto básico acá. Una profunda reforma educativa, como les decía antes, para preparar gente especialista en cosas en las que al salir de la secundaria encuentren trabajo inmediatamente y no tantos peritos mercantiles, bachilleres o licenciados en administración de empresas que no encuentran chamba. Los planes acordados con las universidades, con el COEP, con las cámaras de comercio para fomentar el emprendedurismo y el desarrollo de los negocios. También en turismo, implementar desde las escuelas y colegios la materia de educación turística y desarrollo, que permita a los ciudadanos conocer y entender mejor los atractivos turísticos de nuestra nación y fomentar el amor y el conocimiento del país. Aparte de eso, capacitar a las comunidades turísticas en los diferentes corredores, como el corredor Caribe, el corredor Maya, el corredor Lenca, y todos esos que le pueden dar a Honduras otra imagen. Y otras propuestas son darle capital semilla para inversión y autosostenimiento de las personas pobres que hoy dependen del Estado. Está bien que algunas personas muy pobres reciban el bono 10.000, pero van a estar mucho más agradecidos si, además de estarles dando el bono 10.000, les generan un trabajito del cual puedan estar recibiendo dinero permanentemente. Enséñenles a pescar. Está bien que le den el pescado, pero enséñenle también a pescar, porque después esa gente va a estar muy agradecida, porque no solamente van a comer ellos a cambio de dar un voto, sino que además le van a dar comida a la gente que les rodea y a los hijos que vayan teniendo. Un punto muy importante, porque lo que se hace en los gobiernos déspotas como el actual es populismo. Te doy hoy para que me des el voto, aunque te muras de hambre durante la mayor parte del tiempo y continúes en tu estado de pobreza, porque tú que eres joven debes tratar de salir de la pobreza. Estudia. Si estudias conseguirás trabajo, pero no con los mismos. La otra cosa es evaluar a través de una comisión técnica, no política, los resultados del empleo por hora. La pregunta del empleo por hora, muchos de los que me están viendo tienen empleo por hora. ¿Ha generado realmente más empleo el empleo por hora? ¿O simplemente ha hecho que los empresarios vivos conviertan los empleos permanentes en empleos por hora, para no tener obligaciones con los empleados? Esa es la pregunta que debe hacerse una comisión técnica que propongo sea creada para hacer un análisis de cómo ha beneficiado o no beneficiado la metida del empleo por hora en nuestro país. Que no es lo mismo el empleo por hora que el medio empleo. O sea, si a mí me contratan por medio tiempo, entonces tengo las obligaciones, el que me emplea tiene obligaciones laborales. Pero si me emplea por hora no tiene las obligaciones laborales y simplemente me va renovando el contrato cada 2 o 3 veces para no tener.
Entonces, otras cosas, crédito barato para la micro y pequeña empresa. Los bancos que guardan una gran cantidad de dinero tienen que entender que ese dinero parado no les sirve al país, les sirve a ellos para ir generando y para tener respuesta para tarjetas de crédito. El gran negocio en Honduras para los bancos son las tarjetas de crédito. Y los fideicomisos. Y los fideicomisos. Porque como estamos en un país que tiene mala fama de que sus políticos se roban el dinero, entonces dice lo vamos a hacer por fideicomiso. Por favor, si aquí hay gente honrada que puede manejar el dinero, ¿por qué tenemos que ir a un banco a que nos quite un 3% por manejar 100 millones de dólares? ¿Cuánto es el 3% de 100 millones de dólares? Son 3 millones de dólares. Porque lo maneja el banco, porque no tenemos funcionarios decentes que lo puedan manejar. Necesitamos cambiar a los que manejen para que el pueblo tenga la oportunidad de utilizar todo el dinero que sirve para tener adelanto, empleos y calidad de vida. Bueno, hay tantas cosas que les podría hablar y ustedes dirán, ¿y este Narrala se cree que lo sabe todo? No, yo no me lo sé todo. Yo sé que si algún día el pueblo me beneficia con la posibilidad de llegar al poder, yo sé que me voy a encontrar con una papa caliente, yo sé que voy a encontrar miles de problemas. Yo sé que no va a ser fácil, sé que va a ser terrible la cosa. Los problemas no se van a acabar, pero tomando las medidas que le he venido señalando en el transcurso de este programa, que no van a ser para beneficiar a un grupo, sino para beneficiar a la mayoría, que no tiene acceso al estudio, que no tiene acceso al trabajo, con eso el país tiene forzosamente que mejorar. Dígame. El joven Cano nos dice, los jóvenes tratamos de generar empleo, pero el Estado, a través de las municipalidades y de la DEI, no permiten con impuestos salvajes. Alejandro Rivera nos dice, la experiencia laboral en este país no tiene peso, vale más un título que 12 años de experiencia. Bien, realmente hemos llegado prácticamente al final. Hemos querido decirles en términos generales cuál es la situación del país y qué es lo que nosotros pretendemos hacer. En Honduras podemos resolver los problemas. Recuerda, las personas que tienen menos de 25 años en Honduras son 6 de cada 10. Ustedes son los dueños de Honduras. Ustedes son los dueños de Honduras. Ustedes tienen la responsabilidad en sus manos de poner gente que aplique las medidas para ustedes y la gente que viene detrás de ustedes. Solo hay un 4%, 4 de cada 100 hondureños tienen más de 60 años de edad. Entonces, Honduras merece una mejor suerte. Honduras merece tener directivos, presidentes, ministros, diputados con credibilidad internacional. Y así el dinero va a fluir con menos condiciones que las condiciones que hoy le ponen a las personas en las cuales se toman fotos, se entrevistan, los reciben, pero en el fondo no creen en ellos. La hipocresía en el protocolo es terrible. Pura hipocresía cuando voy a las reuniones diplomáticas. Hipocresía por todos lados. Te saludo porque es mi deber, pero en el fondo sé que sos un ladrón. Gracias por su atención. Gracias, Hiroshki Elvir. Gracias a los que se comunicaron. Ahí están las redes sociales. Pueden escribir a @Salvador Nasralla con una L. Pueden y también a la página de Salvador a las 7 en letras @gmail.com para comunicarnos sus denuncias y lo que ustedes piensan a través del programa. Invito nuevamente a los liberales para, si algún diputado liberal quiere venir el próximo domingo a explicarme por qué está pidiendo que la tarjeta de identidad tenga validez hasta el 2018 para que se vote vía fraude en las próximas elecciones de 2017, puede venir. Se comunica con nosotros durante la semana para que le explique al pueblo y me convenza a mí de que esa es la mejor solución. Gracias por su atención y pueden ver este programa también en la página del Partido Anticorrupción en YouTube. Buenas noches.